realmente me ha dado firme. Así que lo que voy a compartir no es para ustedes, hermanas, es para mí, en primer lugar, porque realmente el Señor tiene que hablar a nuestros corazones, hacer efecto en nuestras vidas para que seamos de bendición en otros también, ¿no? Y yo me hubiera encantado que este viernes estuviera Rocío, ¿no? Hubiera sido lo ideal, pero el Señor también nos hace responsables, ¿no? Y no debemos tampoco negarnos a prepararnos. Yo aliento a las hermanas, todas tenemos a veces defectos, errores y cosas, pero que realmente nos pongamos en las manos del Señor y podamos ser utilizadas por Él, ¿no? No porque seamos más que los demás, ¿no? Sino siempre rogándole al Señor de poder ser de bendición, instrumento en sus manos, y sabemos que a la vez vamos a ser bendecidas, ¿no? Porque esto es bendecirnos entre nosotras, alentarnos, ayudarnos. Y el Señor trajo esta enseñanza de esta mujer a Abigail. Tenía que preparar otro tema y el Señor puso en mi corazón a esta mujer. Y quiero que hoy podamos compartir entre todas lo que nos deja Abigail para nosotras como mujeres, mujeres de nuestros hogares, pero no solo mujeres de nuestro hogar, sino que podamos gobernar nuestra vida, ¿no? Así que voy a compartir sencillamente algunos puntos. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 25. Yo voy a compartir ahí, ustedes me dicen si se puede ver bien el PowerPoint. A ver. ¿Lo pueden ver bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. En 1 Samuel 25 nos encontramos con Abigail, ¿no? Y vamos a leer este capítulo como para saber qué es lo que pasó con esta mujer, porque en sí es el desarrollo, digamos, su vida casi se desarrolla en este capítulo. Luego se menciona en algunos textos sueltos, pero solamente en un solo versículo. Leamos el capítulo 25, y dice así: Murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: Subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores
y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de granos tostados, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todo lo que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieses dado prisa en venir a mi encuentro,
de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Vamos a leer hasta ahí. Y yo quiero en esta tarde solamente apuntar a la persona de Abigail. Y vamos a sacar algunas características de esta mujer. En primer lugar, la Biblia cuando comienza a hablar de Abigail en el versículo 3, dice que Abigail era aquella mujer de buen entendimiento. Y a mí me encanta buscar en el diccionario el significado de las palabras para que podamos entender realmente y hablar correctamente. Y dice que entendimiento es facultad de pensar. Es decir, que Abigail pensaba las cosas. No vivía con un hombre fácil. Vemos cómo se lo describe a Nabal. A Nabal se lo describe como un hombre insensato, de mal carácter, que no le importaban los demás. Él era muy rico, muy hacendado, pero como persona no era la persona ideal para tener al lado. ¿Cuántas veces Abigail debe haber pensado? Muchas veces antes de actuar, ¿no? Yo pensaba a cuántos o cuántas veces nos toca tomar decisiones o responder a ciertas cuestiones y no pensamos. Yo digo, Señor, ¿cuántas veces actúo mal? Y el Señor me ponía este texto, dice en Proverbios 14:29, yo se los puse en la pantalla para que puedan leerlo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. A veces, el pensar antes de actuar nos ayuda a evitar el airarnos, porque la palabra dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Y yo pensaba, ¿cuántas veces Abigail debe haber tenido ganas de contestarle o de haber actuado contra Nabal? Y dice que ella era una mujer de buen entendimiento. Y Nabal era un hombre difícil de llevar, porque por eso hice leer todo el capítulo, porque dice que David lo que le pedía no era imposible para él, era un hombre rico, que tenía mucho. ¿Le costaba mucho a Nabal haberle dado algo de comer para los hombres de David? No. Pero Nabal, ¿qué hizo? No, ¿por qué yo voy a darte a vos? ¿Por qué tengo que compartir? ¿No? Y a veces nos pasa que actuamos así. No somos de buen entendimiento. No pensamos, sino que actuamos directamente. Y esto nos trae muchos problemas. A mí, por lo menos, me ha traído problemas. ¿Cuántas veces me ha pasado que no pensé y contesté? Y después cuando empecé a pensar en frío y a meditar sobre lo que había hecho, supe que el problema que se vino o todo lo que que se desencadenó fue porque yo no pensé antes, sino que actué.
Otra de las características de Abigail era que era bella. Dice que era una mujer bella. A ver, que no puedo pasar la pantalla. Se me complicó acá la tecnología. Un segundín, que voy a volver a compartir. No me lo deja agrandar. Bueno, no lo pueden ver grande, ¿no es cierto? A ver, ahí. La flechita del costado, Cecilia. En la flechita del costado. Está a donde dice Microsoft Word, si la apretás ahí, no se sale. No la alcanzo a ver. Ahí donde dice Abigail, le puede convertir ahí, un poquito más ahí. Ahí. Bien. Más. La que está al lado de las letras, fíjate donde dice peinado ostentoso y después se corta. Bien, bien, Yushi, bien. Muy bien. Bueno, ahí la pueden ver, más o menos la pantalla. Bueno, dice que Abigail, espero que la puedan estar viendo bien porque no era... Dice que Abigail era una mujer bella. Yo me imagino que se debe haber referido a la belleza física, ¿no? De la mujer. Pero yo pensaba y meditaba, muchas veces nos centramos en la belleza física, pero hay otra belleza de la que nos habla la Biblia, que es la que realmente se refleja sobre los demás. Porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado, que vemos una persona que es hermosa, pero cuando estamos un rato con ella y refleja su carácter, muchas veces esa belleza se ve opacada. Y yo pienso, ¿cuál es la belleza que realmente se destaca en mí? ¿La belleza de afuera? Pero cuando comienza mi trato, tanto en mi hogar o con los que me rodean, esa belleza se ve opacada. Y entonces me llevaba a este versículo que puse de 1 Pedro 3, 1 al 4, que dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Yo pensaba, Abigail tenía belleza, pero también debe haber tenido una gran belleza interior, porque si nos ponemos a pensar, cuando su marido contestó a David y se preparó todo contra su casa, hubo un criado que recurrió a ella. ¿Y por qué habrá recurrido a ella? Porque ella debe haber sido una persona que era accesible, la cual escuchaba, la cual entendía, la cual pensaba antes de contestar. Y en este versículo dice que debemos tener una conducta de tal manera que nuestros esposos, aquellas que no tienen sus esposos que son creyentes, puedan conocer al Señor por nuestra forma de ser. Y aquellas que tenemos nuestros esposos creyentes, yo pensaba, ¿cuántas veces
soy yo la que ocasiono que mi esposo reaccione o se sienta mal por mi forma de ser, por mi actitud. Y a veces puedo estar por fuera muy arreglada, muy acomodada, y no está mal, no digo que esté mal, pero mi interior no es como mi exterior. No es afable, apacible, como me dice este texto, sino que lo que hay dentro mío no es belleza, sino más vale produce rechazo hacia los demás. Ojalá que yo buscaba la palabra ornato, me llamó la atención en este texto, ornato, y dice adorno o conjuntos de adornos que embellecen algo. Y acá dice en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Que esto pueda ser lo que embellece mi vida. Que yo tenga un espíritu afable, que tienda a ser apacible con todos los que me rodean. En mi hogar, en primer lugar, porque nosotros sabemos que todo debe comenzar en el hogar. Y luego, afuera. Y sabemos que esto nos va a traer buenos resultados, porque dice que esto es de gran estima delante de Dios. Y si Dios ve que yo estoy actuando de la manera correcta, a su momento voy a obtener buenos resultados. Yo pensaba siempre en Abigail. Su vida no debe haber sido fácil al lado de un hombre como Nabal, ¿no? Un hombre que, por lo que dice la Biblia, él pensaba en él solamente, en lo que tenía, en sus riquezas, quizás en querer más, en obtener más, pero su carácter no era fácil. Y Abigail, a pesar de todo eso, nos demuestra que ella le tenía respeto a Nabal. Y luego viene un criado, ¿no? Viene un criado y se acerca a Abigail, y en el versículo 17 dice que el criado le cuenta lo que está pasando. David ya se prepara con todos sus hombres para venir y destruir todo lo que tenía Nabal. Y dice que un criado se acerca y le cuenta lo que ha pasado, y Abigail desconocía todo esto, ¿no? Ella no sabía que habían venido hombres de David, que le habían pedido ayuda a Nabal, y lo que había contestado su esposo. Entonces el criado le dice en el versículo 17, ahora pues reflexiona, piensa, y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pero él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El consejo del criado era, ¿qué podemos hacer? Pensar, reflexionar, porque en cualquier momento David y sus hombres van a caer sobre nosotros y no va a quedar nada en pie. Ni Nabal, ni siquiera nosotros, sus criados, ni ninguna de las personas que están acá. Y por ahí, David, Abigail podría haber dicho, a mí me viene bien que me libre de esta carga que tengo, que es mi esposo. Por ahí podría haber pensado así. Pero dice que el criado le dice reflexiona. Y yo no sé cuántas cosas habrán pasado por la mente de Abigail, ¿no? Pensar, vienen en camino, son 400 hombres, no era poca gente, vienen a destruirlo todo. ¿Por qué? Porque Nabal no había querido dar un poco de comida. Pero esto me llevaba a cuántas veces recibimos consejos sobre cosas que vienen en camino a destruir nuestra vida o nuestro hogar. Y ¿sabemos recibir el consejo? ¿Sabemos escuchar? ¿O solo escuchamos los consejos que a nuestro oído caen bien? Porque a mí muchas veces me ha pasado que me han dado un consejo y no me ha gustado. No me ha gustado porque era algo que tenía que corregir en mi vida. O había algo que yo estaba haciendo mal. Y, y yo he dicho, no, para mí está errado. Yo estoy bien. Pero ahora,
El texto de Proverbios 19, 20 y 21 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando alguien se acerca a darme un consejo y es fundamentado en la palabra del Señor, debo recibirlo, aunque muchas veces me duela, aunque muchas veces no sea lo que yo quiera corregir en mi vida, porque muchas veces el problema o la destrucción de mi hogar está entrando por actitudes o por decisiones que yo estoy tomando que no son correctas, o en la forma en que yo me desenvuelvo, o en la forma en que yo actúo con mis hijos, con mi esposo, con los que me rodean. Abigail sabemos que no tenía hijos, que sería lo que por ahí nosotros como madre pensamos, el esposo era una persona insensata. No tenía hijos. Como madre muchas veces defendemos a nuestros hijos con uñas y dientes, como dicen, ¿no? Y los protegemos. Ella no tenía hijos para defender, pero habían personas que la rodeaban, que por lo que sabemos eran sus criados. Y ella pensó en estas personas, que iban a ser muertas, inocentes, personas que no tenían culpa. Y dice que atendió al consejo que le dio. ¿Y qué hizo? Atendió el consejo y fue diligente, es lo otro que vi en Abigail. ¿Por qué? Porque cuando vemos el otro versículo dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asno. Yo pensaba en todo lo que estaba preparando, porque la cantidad que dice acá, 200 panes. A veces acá Roberto, que le gusta amasar, sabe preparar 5 o 6 panes y lleva un buen tiempo, y Abigail preparó 200 panes, 5 ovejas guisadas, y yo a veces hago 3 o 4 bifes y ¡wow! Lo que me cuesta. Dice, y preparó todo esto. Y eso me habla de que fue una mujer diligente. Y sabemos cuando la Biblia dice que alguien es diligente, es alguien que se esmera, que busca, que se esfuerza, que lo hace con rapidez, ¿no? No que está dando vueltas y voy a ver mañana, porque Abigail podría haber dicho, bueno, en este momento tengo otras cosas que hacer, otros asuntos que atender. Ya vamos a ver, después vamos a ver qué podemos hacer. Y ella dice que fue diligente. Y me llevaba al Proverbio 31, ¿no? Y a mí me pasa que cuando toco este proverbio, yo digo, es difícil, es muy difícil llevar adelante lo que dice de la mujer virtuosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estándar muy alto. ¿Pero es imposible? No, porque si el Señor lo ha dejado en la Biblia y me dice que esta mujer existe, es porque se puede llegar. Y quizás no vamos a llegar a todos los puntos, pero si yo me esfuerzo, si yo trato de obedecer al Señor, si yo me pongo en sus manos y le ruego que me dé la capacidad, la sabiduría, y realmente me doblego ante Él, Él me puede dar la capacidad para cumplir como esta mujer virtuosa. Y dice que el corazón de su esposo está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y yo pensaba, qué lindo pensar que el corazón de mi esposo está confiado en mí, porque yo soy diligente en lo que hago, porque sabe que si algo queda en mis manos, va a ser prosperado, ya sea en la parte de la economía del hogar, ya sea con los bienes, ya sea en el cuidado de los hijos, en mi trabajo, en todo lo que tenga en mis manos. Es bueno que puedan los que nos rodean, tanto mi esposo, mis hijos,
las personas que son mis compañeros, todos los que me rodean, puedan estar confiados en mí. Porque saben que soy una persona que me voy a esforzar, que voy a tratar de hacer todo lo posible para cumplir con aquellas cosas que están en mis manos. Y yo pensaba en esta mujer virtuosa, ¿no? Y la va describiendo el proverbio. Y cuántas cosas que hace, porque dice, se levanta en la noche y su lámpara se encuentra encendida, sabe que su familia no va a pasar frío porque está bien abrigada. Y me encanta cuando dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y un reflejo de una mujer que se esfuerza, que es dirigente, que a pesar de todas las cosas que vienen, a pesar de los conflictos que nos pueden rodear, a pesar de estar al lado de una persona que quizás es difícil de llevar, porque puede pasar que haya mujeres en este momento que estén al lado de una persona que es muy difícil de llevar, pero que a pesar de todas esas cosas, ella sea dirigente, busque y trate de hacer las cosas en protección de su hogar, de su casa, de su vida, de los que los rodean. Y Abigail fue diligente, se esforzó, y en gran manera podría decir yo. Y dice que preparó todas estas cosas y las cargó en asno, ¿no? Y allí sale Abigail. ¿Al encuentro de quién? Al encuentro de David, que venía con un montón de hombres, ¿no? Y dice que David venía con 400 hombres. Y ustedes se imaginan, yo me imaginaba a Abigail frente a esto que venía, y yo pienso que a mí me hubieran temblado las piernas. Capaz que ustedes son más valientes que yo. Yo realmente me considero una persona que me cuesta enfrentar muchas veces los conflictos, ¿no? Soy una persona que ante situaciones o cosas que se presentan, tiendo a, como a volverme atrás, a ponerme un poco tensa, a no saber cómo voy a reaccionar, ¿no? Y Abigail dice que venía con sus siervos, con sus asnos cargados, y en el versículo 22 dice, no, perdón, en el versículo 21 dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. ¿Habrá sido fácil para Abigail? Yo pienso que no. Venía el enemigo frente a ella. De última, ella no había hecho nada para que este enemigo viniera en contra de ella. Pero ella fue valiente. Yo pensaba, no se acobardó, no se volvió atrás. Y yo pensaba, ¿a qué personas a veces pensamos que son valientes? Por ejemplo, los soldados, ¿no? Yo pienso que cuando se va a la guerra hay que tener mucho valor. Y el Señor nos dice que nosotros somos soldados de Cristo. Y no nos dejó así nomás a expensas, sino que nos dio una armadura para ponernos y para poder hacer frente al enemigo. Y esa armadura la encontramos en Efesios 6. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y yo pensaba hoy, cuando estaba meditando en esto, ¿cómo está mi armadura? ¿Está media desgastada? ¿Está oxidada? ¿Está dejada de lado? ¿O estoy usando la armadura como me dice el Señor, la que me protege mi cabeza, protege mis pensamientos, la que me va a proteger el corazón, ¿no? De las acechanzas que el diablo, porque el diablo es astuto, el diablo sabe dónde entrar en mi persona para que yo caiga y para que traiga problemas no solo en mi vida, sino a los que me rodean. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces yo soy causa de los problemas que hay en mi hogar, ¿no? Y a veces me cuesta reconocerlo y lo veo en los demás, pero no lo veo en mí. Y el Señor dice que no debo dejar la armadura de lado,
Dice, tomen el escudo de la fe, tomen la espada de la palabra. Esa espada está en mi mano continuamente. Recurro a la palabra del Señor para que ella me fortalezca, para que ella me enseñe, para que ella me guíe cada día, porque realmente la necesitamos para hacerle frente al enemigo. Todos los días nos enfrentamos con cosas distintas, ¿no? Y tenemos que recurrir a la palabra del Señor para saber cómo actuar. Y no solo a la palabra, sino a la oración, que es algo instantáneo, que es algo a lo que el Señor nos ha dejado y que sabemos que en el momento en que nosotros entremos en la presencia de Él va a venir a nuestro auxilio. En este momento viene a mi mente, en el día de hoy me tocaba pasar una situación muy difícil en el trabajo y en ese momento vino a mi mente solamente decirle, Señor, guárdanos del mal, ayúdanos, soy tu hija y sé que tú puedes obrar en toda esta situación. Y sé que el Señor obró a favor de nuestro. A pesar de que estamos rodeados de inconversos, si nosotros somos luz en donde estamos, el Señor lo va a hacer notar. Y nos va a librar de situaciones que pueden llevar a conflictos grandes, difíciles. Por eso debemos ser valientes. Por eso no tenemos que tener temor a recurrir al Señor. Y saber que Él nos ha dejado una armadura, pero Él también quiere que la usemos correctamente para poder hacer frente al enemigo. En este caso dice contra las acechanzas del diablo, pero podemos pensar que tenemos muchos enemigos. Y uno de los más grandes pienso yo que somos nosotras mismas. Por lo menos a mí me pasa. Muchas veces pienso en mi persona y yo digo, muchas veces las situaciones en las que me meto son producidas por mí misma. Y entonces, ¿cuánto le tengo que pedir al Señor para que me dé sabiduría, para que me ayude a través de su palabra, me dé entendimiento para realmente poder crecer espiritualmente y para que cada día pueda batallar contra esos enemigos que se me presentan, pero no con mis propias fuerzas, sino con las que me da el Señor? Y seguimos con esta mujer y dice que cuando Abigail llega ante David, ella venía montada en un asno, ¿no? Yo me imagino la escena, ¿no? Y David venía en su cabalgadura, y ella podría haber seguido montada en el asno, y hablarle desde ahí a David, decirle, mirá, yo vengo en son de paz, yo vengo a traerte todo esto para vos, para tus hombres, para que no nos vayas a hacer mal, para que no venga daño a nuestra casa, porque de última, ella no tenía culpa de nada de lo que estaba pasando. Pero me encantó cómo describe la situación, la palabra del Señor cuando Abigail llega ante David. Y dice en el versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, pero no solamente se bajó y se quedó parada ahí. Dice, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó en tierra. Y dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Y yo digo, una de las cosas que más me cuesta es el humillarme. Y no solo humillarme, sino que Abigail cargó con la culpa de otro. Y yo pienso, no es lindo tener que cargar con culpa de otros. O nos gusta a nosotros tener que hacernos culpables por algo que no hicimos. No, porque para nosotros, en nuestro punto de vista, es injusto. Porque Abigail podría haber dicho, esto no es mi culpa, es culpa de mi esposo, de su forma de ser. Pero ella dijo, sea sobre mí el pecado. Qué actitud la de Abigail, ¿no? Y esto debe haber conmovido, pienso, a David y a estos 400 hombres que venían a hacer destrucción total. Y el Señor me llevaba a 1 Pedro, el texto que puse ahí, 1 Pedro 5, 5 al 6, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y yo digo, ¿es fácil humillarse? No, no es fácil humillarse. Pero el Señor me dice que debo ser humilde para que a su tiempo, si es necesario, pueda ser exaltada. Y el consejo de él es que nosotros estemos sujetos a nuestros ancianos. Muchas veces nuestro espíritu, nuestro impulso y nuestra juventud nos hace pensar que sabemos más que los demás, ¿no? Y eso nos lleva a cometer errores. Quizás a veces podemos tener la razón. Abigail tenía la razón de decir, no es mi culpa, no viene por mí este daño. Pero ella no pensó en su razón, sino pensó en todo el daño que se iba a causar si ella no se humillaba. Y yo pensaba, ¿cuánto me cuesta el humillarme? Pero que realmente el Señor me dé la capacidad de hacerlo, porque sé que eso va a traer buenos resultados. En una discusión nos cuesta dar el brazo a torcer, por lo menos a mí me cuesta. Siempre me gusta tener la razón. Quizás las demás no son así, pero a mí me cuesta darle la razón al otro, ¿no? Pero yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a aprender esto, a ser humilde, a poder dar el lugar al otro, a poder ser sumisa, porque esto sé que me va a traer buenos resultados. Y que en su momento, si la razón era la mía, el Señor lo va a hacer notar, pero que realmente el Señor lo haga notar y no sean mis fuerzas, porque si no los resultados no van a ser los mismos, ¿no? Otra de las características que encontraba en Abigail es que ella supo dar un consejo. Recién veíamos que ella recibió el consejo, ¿no? Es bueno escuchar el consejo, pero también es bueno saber dar un consejo. Cuando ella llega ante David, ella le dice, yo quiero decirte algo. Pero ella lo aconsejó bajo el temor del Señor, porque nos demuestra que Abigail era una mujer temerosa de Jehová, porque ella ya sabía todo lo que Jehová iba a hacer con David más adelante. Y dice que ella lo aconsejó, ¿por qué vas a ensuciar tus manos con sangre inocente? Porque había gente que no tenía culpa de lo que iba a hacer o de lo que había pasado. Que Jehová te libre de esto que vas a hacer, porque vos vas a ser puesto después en un lugar muy alto y vas a tener tus manos manchadas con sangre que no era necesario que derramaras por algo tan pequeño como era por obtener algo de alimento. Y Abigail habló a David, pero lo debe haber hecho con humildad, con sencillez, desde allá abajo, desde donde ella se había arrodillado. Y a veces nosotros tratamos de dar el consejo, pero no lo hacemos de la manera correcta, ¿no? Porque a veces tratamos de aconsejar, pero desde un nivel que la persona que recibe el consejo de nuestra parte no lo recibe bien. Porque en primer lugar tengo que acordarme que debo ser humilde. Y luego, de esa manera, otros van a recibir de mi parte el consejo. Y dice en Tito 2, 1 al 8 puse yo, dice, sería bueno leer todo el pasaje, pero yo tomé esta parte, dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En primer lugar, lo bueno es el consejo bíblico. Es bueno cuando una persona viene a nuestro lado y nos aconseja según la Biblia. Es bueno rodearnos de personas que son espiritualmente buenas para nuestra vida. Y también que cuando nosotros demos el consejo no sea nuestra propia opinión, sino decir, mira, me parece que la palabra del Señor dice esto, y esto va a ser bueno para tu vida. Corregir esta cosa en tu vida a través de lo que dice el Señor. No con mis propias palabras, no con mis propias ideas, ¿no?
Y dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las ancianas así mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo digo, acá dice las ancianas, ¿no? Pero todas podemos ayudarnos dando un consejo a otras, pero que realmente sea un buen consejo, ¿no? Muchas veces yo sé que no he dado el buen consejo, he dado un consejo erróneo y muchas veces esto puede haber llevado a otras personas a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Porque el consejo fue de acuerdo a lo que yo sentía o pensaba, pero no conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y a veces nuestro consejo nos lleva a que otra persona se equivoque en la decisión que debe tomar. Por eso me encanta acá cuando dice, enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, ¿no? Y cuántas veces no nos gusta que nos digan, mirá, me parece que de la manera que estás tratando a tu esposo no es la correcta. Muchas veces yo digo, pero claro, porque la que vive con él soy yo, no vos, ¿no? No, sería nuestra contestación. Pero cuando empezamos a meditar, si yo cambio mi forma de ser, si yo cambio mi actitud, si yo recibo ese consejo, todo a mi alrededor va a cambiar. Porque muchas veces nuestra forma de actuar es lo que influye en el resto de los que nos rodean. Y eso a mí me pasa. Cuando una persona me viene ya con una mala actitud, ¿de qué manera reacciono? No me es fácil reaccionar bien. Lo mismo pasa cuando yo no tengo una buena actitud hacia otro, ¿no? Entonces, que podamos recibir el consejo, pero que también cuando debamos aconsejar, lo hagamos bajo el temor de la palabra del Señor, porque es lo que a otros va a ayudar. Porque termina el texto, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Y sabemos que si nosotros realmente, estudiamos la palabra del Señor, dejamos que ella obra en nosotros, nuestro consejo hacia los demás va a ser bueno, ¿no? Y ya para ir terminando, dice que cuando Abigail le da el consejo, David dice que la empieza a alabar. Dice que ella fue alabada por David en cierto modo, porque dice, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y después le dice, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Yo pensaba, la actitud de Abigail no fue fácil. Se humilló, cargó la culpa de otro, tuvo que ser diligente al prepararse, pero esto trajo resultados positivos, ¿no? Porque ella libró su casa del peligro eminente que venía. Y otra vez volvemos al Proverbio 31, proverbio difícil para las mujeres, pero que nos trae buenos consejos y dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Abigail demostró que tenía temor de Jehová, porque cuando habló a David, lo hizo en el nombre del Señor. Y Abigail podría haber recurrido a sus encantos, porque cuando nos dice que era una mujer bella, era una mujer bella de aspecto, pero ella no recurrió a eso, recurrió al temor de Jehová. Y dice que eso es lo que nos va a traer alabanza, que realmente nosotros seamos temerosas del Señor, que realmente le busquemos de todo corazón, en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso nos va a traer alabanza. No es que vamos a estar esperando que nos alaben los demás, ¿no? No es ese el punto de vista. No tenemos que estar esperando la alabanza del hombre. Pero el Señor se encarga
de enaltecer aquellas cosas que estamos haciendo bien porque le tememos a Él, de una o de otra manera, pero eso va a producir un buen efecto en nuestras vidas. Y para terminar, Abigail fue prudente. ¿Por qué fue prudente? Porque cuando ella volvió a su hogar encontró a su esposo en no muy buen estado, ¿no? Dice que su esposo estaba ebrio, estaba bajo las influencias del vino. Y ella podría haber aprovechado y podría haberle dicho, mirá, yo fui y tuve que ponerme a mediar con David, porque ella dice que Abigail esperó a la otra mañana y le contó lo que había pasado. No se lo escondió a su esposo, sino que le contó. Luego sucede lo que sucede con Nabal. Ahora me hacía pensar en una persona prudente. Y dice el diccionario, persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Abigail podría haber tomado una decisión incorrecta, desde principio hasta fin, porque nos demuestra que Abigail fue prudente desde el comienzo. Y pensaba en lo que es ser prudente en la Biblia, y el Señor nos dice quién es una persona prudente. Y ahora quiero dirigirme a aquellas que quizás han estado escuchando el mensaje o quizás lo van a escuchar más adelante. Y su vida es un caos en este momento. Y la palabra del Señor nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le consideraré a un hombre o mujer, puse yo, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron lluvias y vinieron vientos y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La palabra del Señor dice que la roca es Cristo. Y para poder estar fundada en la roca es necesario reconocer que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, porque nosotros éramos pecadoras, somos pecadoras por naturaleza. Y si nosotros no reconocemos nuestro pecado, el cual hemos obtenido desde nacimiento, y no venimos a Él y nos humillamos y le reconocemos como nuestro Salvador, nunca vamos a estar fundadas sobre la roca. Y nunca vamos a ser consideradas mujeres prudentes, por más que hagamos lo que hagamos y los esfuerzos que hagamos en nuestra vida. Y las tormentas van a venir y los vientos van a soplar. Y si seguimos el relato de Mateo, dice que el hombre necio edificó su casa sobre la arena. Y dice que cuando vino la tormenta y vino el viento, la casa se cayó. Entonces, yo te digo, hoy tu vida está fundada en la roca. ¿Realmente has conocido al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Has reconocido que eres pecadora, que necesitas de su perdón? Si es así, está fundada sobre la roca. Y eso no quiere decir que vas a estar libre de las tormentas que pueden venir. No, van a venir las tormentas, van a soplar los vientos, como nos dice. Pero la casa, que es nuestra vida, va a seguir firme sobre la roca. Porque el que nos va a sostener, el que nos va a guiar, el que nos va a ayudar, va a ser el Señor Jesús, como lo hizo con Abigail. El daño era irreversible casi. Venía una destrucción total sobre su hogar, pero ella fue sabia y se fundamentó sobre el Señor. Que realmente nosotros podamos buscar al Señor de todo corazón y ser prudentes en nuestra forma de actuar. Y quiero volver al versículo inicial que dice, la mujer, el que habíamos puesto en la tarjeta, dice, la mujer sabia edifica su casa. Y yo digo, Señor, hoy yo estoy siendo sabia, estoy edificando en mi casa,
¿estoy siendo de bien para los que me rodean? Enfrente de mi casa hay una construcción, ¿no? Yuyi y Víctor están haciendo una refacción y yo veo que cuando tiene un rato, Víctor pone un ladrillo más. Eso es edificar, poner un ladrillo más. Tratar de llegar más alto, más arriba, hasta que en algún momento él va a llegar al techo y va a seguir mejorando eso. Yo estoy haciendo eso, estoy poniendo un ladrillo más en mi casa, en mi hogar, en mi vida, o soy como la otra mujer que se menciona en el proverbio, y en vez de edificar estoy sacando ladrillos y estoy trayendo la destrucción a mi hogar. Ojalá que en el día de hoy el Señor me ayude a mí a ser como Abigail, que una mujer de buen entendimiento, que pensó antes de actuar, que supo humillarse, cargó con la culpa que no era suya, no es fácil, pero la cargó y salvó su casa. Ella no tenía hijos, pero luego el Señor le dio un hijo. Y yo prestaba atención cuando se sigue mencionando a Abigail, siempre se sigue mencionando como Abigail, la mujer de Nabal, de Carmel, ¿no? Ella siempre siguió siendo mencionada como esa mujer, pero yo pienso que el Señor quiere destacar que fue una mujer que protegió su hogar, protegió su casa y protegió su vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Hay áreas de mi vida que debo mejorar? ¿Hay consejos que debo escuchar? ¿Hay consejos que a otras mujeres le pueden ayudar? Los tengo que dar. A veces no van a ser bien recibidos. Como me pasa a mí, le puede pasar a otros. Pero es bueno saber que después con el tiempo el Señor va a obrar y va a traer buenos resultados. Y dice, la mujer que teme a Jehová. Hermanos, no dejemos de temer al Señor, que es lo que nos va a llevar a buenos resultados. Tenemos un compañero difícil al lado nuestro, pensemos en Abigail. No era fácil su vida, no. Era un hombre insensato, dice, y fatuo. De mal carácter debe haber sido Nabal. Pero ella lo respetó, nunca dejó de respetarlo, pensemos en eso. Pero el Señor la ensalzó cuando fue necesario, ¿no? Que el Señor nos bendiga y que esto que el Señor me habló a mí y que sigue hablándome, lo cual tengo que seguir poniendo en práctica, sea de bendición también para la vida de cada una de mis hermanas. Y si hay una amiga en esta tarde que aún no le conoce al Señor, no dejes pasar el tiempo. Fundamenta tu vida en la roca, que es la que te va a ayudar a pasar las tormentas de esta vida y te va a llevar a puerto seguro. Que el Señor las bendiga.